Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Como siempre, les saluda su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes. Ya estamos prácticamente en la penúltima lección de este segundo semestre del 2025. Ha sido una experiencia muy hermosa poder estudiar las profecías de los profetas. Los profetas hablan. Nos hablaron en este segundo semestre el profeta Isaías y el profeta Jeremías, mensajes donde cada uno de nosotros tenemos que sacar una experiencia personal, porque la historia se repite. Tengo el privilegio de poder tener dos colegas, dos compañeros, dos amigos en el ministerio, pastores que aprecio mucho. Me quiero trasladar hasta el país de Ecuador y presentar al apreciado pastor Francisco. Pastor Francisco, Dios te bendiga. Él está a cargo del Distrito 1 en el país de Ecuador. Por favor, entrega mis saludos a tu querida esposa, a mi hermana Beatriz Cabrera, y dile que oramos mucho por su querida madre. Vamos a orar por tu suegra, hermano, para que Dios le pueda devolver su salud. Pastor Francisco, bienvenido. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. Primero dando gracias a Dios y también al ministerial de nuestra Asociación General por la invitación a este estudio de la lección y que el Señor bendiga a cada oyente quien nos escuche. Amén. También quiero presentar al apreciado pastor Samuel Inca. Pastor Samuel, Dios te bendiga. Él está a cargo del Distrito 2 en la Asociación Ecuatoriana. Entrega mi saludo a tu querida esposa, a mi apreciada hermana Irene de mi parte, por favor. Mi hermano, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Danilo, por la invitación. El Señor bendiga este estudio y que sea para edificación de quienes siguen este estudio. Amén. Vamos a tener la oración inicial y quiero suplicar al pastor Francisco que puedas tú tener a cargo la oración inicial. En especial vamos a pedir por tu suegra, por favor, que Dios pueda bendecir. El nombre de tu suegra es para poder tomarla en cuenta en las oraciones. Edith Hernández. Edith es el nombre de tu suegra. Muy bien, vamos a estar orando por ella. Solicitar a mis hermanos que nos siguen orar por la hermana Edith Hernández para su recuperación conforme a la voluntad del Señor. Y en general vamos a suplicar, hermano, por favor, que ores por todas las peticiones de las personas a quienes oramos siempre. No vamos a mencionar nombres porque es una lista muy extensa. Así que, Pastor Francisco, por favor, tú tienes el tiempo. Vamos a orar. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, a ti venimos en esta noche, un grupo de tus hijos reunidos con un propósito. Gracias, Señor, por el regalo de salvación y por las oportunidades que tú nos das día a día y el tiempo, Señor, que nos queda aún de gracia en esta tierra. Pero asimismo, Señor, te ruego el perdón de nuestros pecados para estar a cuentas contigo, para reconocer nuestra situación, Señor, que necesitamos urgente la ayuda de tu Santo Espíritu para poder cada día estar preparados para tu pronta venida. Te rogamos asimismo por cada petición que se ha llegado a este estudio de la escuela sabática, especialmente por los enfermos, por los que están pasando una situación, una crisis en sus hogares, económica, familiar, y aún más, Señor, la crisis espiritual que tu pueblo puede existir, para que podamos cada día, mediante la ayuda de tu Santo Espíritu, volver al camino que nos mostraron. Cuida, Señor, a cada oyente, a cada persona que escucha esta transmisión y que el estudio de tu palabra pueda ser un elemento vivificante en nuestra vida espiritual, para que cada día podamos tener el conocimiento claro en el tiempo que vivimos. Te rogamos todo esto sin merecerlo con el por nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Francisco, por la oración. Queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a nivel internacional en toda Latinoamérica y en otros países de otras divisiones.
que siguen el mensaje de Dios a través de las diferentes páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial, tanto el programa en español y el programa de inglés, el programa de español que está a mi cargo y el programa de inglés que está a cargo del pastor Larry Watts, que vive en Estados Unidos y simultáneamente pues estudia la lección en todo el mundo para honra y gloria de Dios. Compartan la lección, hagan del estudio de la escuela sabática el medio para ganar almas para Cristo y que la bendición del cielo quede con todos nosotros. Quiero enviar en este momento un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos y hermanas que llevo en mi mente y en mi corazón siempre en mis oraciones. He estado por muchas veces en el país de Ecuador y tengo gratos recuerdos de mis hermanos, Pastor Francisco, Pastor Samuel, pastores jóvenes que en su momento tuve el privilegio de estar en su ordenación y para mí es un gran privilegio saber que hay pastores sangre nueva en la iglesia que permanecen firmes al mensaje verdadero del Señor y no se van ni a la derecha ni a la izquierda, dar el sonido certero a la trompeta. Tenemos la lección 25 para este sábado 20 de diciembre del 2025. ¿Cómo se llama el título de la lección, Pastor Samuel? ¿Cómo se llama el título de la lección? Bueno, para este sábado tenemos el estudio Toma Final de Jerusalén. Qué interesante. A ver, Pastor Francisco, dime, ¿qué dice la introducción sobre este título, Toma Final de Jerusalén? ¿Qué va a hacer Dios muy pronto? Gracias, compañero. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta, digamos así, ya penúltima lección de este semestre, donde estamos llegando ya a la etapa final de estos capítulos, de este episodio de la caída de Jerusalén. Y recordando que Dios siempre es un Dios de misericordia, es un Dios que da el tiempo, pero a la final el ser humano, la persona, aquello que toma la decisión de seguir o escuchar la palabra de Dios, marca la diferencia. Y en este caso podemos ver en la parte primera de la introducción donde nos dice el versículo, yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volveré más. Es un símbolo de lo que Dios, su misericordia, ya deja totalmente a merced del pueblo babilónico y así de esta manera Babilonia pues toma el poder y la conquista total de esta ciudad de Jerusalén y así podemos ver que Dios también tiempo para este tiempo, ¿no? Dios protege a su iglesia, Dios protege a su pueblo, pero asimismo la misericordia que el Señor presenta a su pueblo va a ser hasta que Él venga, ¿no? Pero el mundo poco a poco está perdiendo esa oportunidad que Dios está dando. Y por esa razón es que el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento para ser resguardados de la destrucción. Y hoy la invitación también es para todos nosotros que Dios es lento para la ira, pero asimismo grande en misericordia, pero al final de todo Dios tiene reservada para este mundo las 7 copas de su ira que serán sin misericordia. Así es, pastor. Viene también Babilonia. La Babilonia espiritual se acerca y quiere hacer el asedio al pueblo de Dios. En el transcurso de la lección vamos a estudiar, vamos a ver algunas lecciones que nos da esta lección, testimonios claros que tenemos que sacar, porque todo esto quedó escrito para nuestra enseñanza. Así que Dios saca su espada de su vaina, es decir, quita su misericordia, como tú lo explicaste, y usa el instrumento de castigo. En este caso, el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico iba a venir a asolar la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Asolamiento, dice el primer subtítulo, Pastor Samuel. ¿Qué circunstancias llevaron a la caída de Jerusalén? Y la segunda parte, ¿qué se registró en el libro de Jeremías sobre el asedio y la caída de la ciudad? Por favor, comparte con nosotros con relación a estas preguntas. Muy bien, Pastor Danilo. Como dice la pregunta, ¿qué circunstancias? Resulta que se vinieron acumulando varias circunstancias al fin que llegó el momento de la caída de Jerusalén. Y una de las circunstancias finales, pues, fue la rebelión del rey, la rebelión del pueblo mismo de Judá, donde no estuvieron de acuerdo en hacer la voluntad que Dios le había hablado a través del profeta, y entonces querían hacer seguir sus propios caminos, sus propias inclinaciones.
Eh, ¿Y cuál fue el registro que dejó Jeremías sobre el asedio? Pues manifiesta que hubo hambre y a causa de una hambruna, entonces se abrió una brecha en la ciudad donde comenzaron a oír muchos, el ejército o a oír al mismo rey Sedequías, como dice aquí los versículos, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron, sea, dejaron abandonada la ciudad y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino de Arabá. Pero ¿qué pasó luego? Los caldeos los siguieron, los alcanzaron a Sedequías y lo abandonó el ejército y entonces prendieron al rey, le hicieron venir al rey a Babilonia y entonces allí tuvo un fin, o digamos, comenzó el fin de este rey. Le sacaron los ojos, lo ataron con grillos, lo llevaron a Babilonia y lo pusieron en la cárcel. Y dice como la última parte, donde murió. O sea, fue una tragedia lo que sucedió con el pueblo de Judá y lo que ya estaba profetizado por el profeta Jeremías, Pastor Danilo. Qué interesante, pastor, todas las circunstancias y lo que quedó registrado en el libro de Jeremías, porque eso está registrado, quedó registrado y para nuestra enseñanza. Así ¿Cuál es. fue cuál fue el último llamado de misericordia que Dios le hizo a este pueblo? Porque hubo un llamado antes, como el llamado que le dio Noé al mundo antediluviano cuando el arca ya estaba hecha, ya estaba construida. Dice que el primer llamado vino cuando entraron los animales de dos en dos, entraron todos los animales que Dios creó, animales salvajes, mansos, como animales domesticados entraron y toda la gente miraba. Era un llamado de misericordia y de repente un viento fuerte que viene y todas las aves vienen, pero y la gente, ¿será magia? ¿Será brujería o qué será? La gente no entendió, hermanos. A Lot, el último llamado, ¿quién lo dio? Lot. Fue en la misma noche. ¿Tienes alguien aquí? Ve, búscalos y diles, vamos a destruir esta ciudad, salgan. ¿Y qué pasó? ¿Le hicieron caso a Lot? Dice que se burlaban de Lot. ¿Y cuál fue el último llamado de misericordia que le dio Dios a este pueblo antes de que viniera el asedio de Babilonia? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue el último llamado? ¿Qué hizo el rey Sedequías con ese llamado que llevó el profeta de Dios? ¿Recuerdan, hermanos? La quema Del del rollo. rollo. Ujú. Dice la nota de las lecciones pasadas, fue el último llamado de misericordia que Dios le dio al rey Sedequías. Si el rey hubiera escuchado el llamado de Dios, se cumple lo que dice la nota. Léeme la nota, por favor, Pastor Samuel. Ahí está el mensaje. Dice, se ordenó a Jeremías que diese a los embajadores instrucciones para que informasen a sus príncipes de que Dios los había entregado todos en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que le servirían a él y a su hijo y al hijo de su hijo hasta que llegase también el tiempo de su misma tierra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ceder, ceder, ceder. Está bien, vengan. ¿Y qué iba a hacer el rey de Babilonia? Los iba a proteger. Pero ¿qué hizo Sedequías? No quiso obedecer. No Se quiso. rebeló. Y Pero, se quería unir con quién, con Egipto. Por eso recordarán las lecciones pasadas, querían huir a Ajá. Egipto, buscar ayuda a Egipto. Y Dios les dijo, no vayan. Que qué tremendo, ¿verdad? El asolamiento que vino para el pueblo. También en la Babilonia espiritual muy pronto seremos asolados, compañeros. Cada uno de nosotros vamos a sufrir el asolamiento de Babilonia y nosotros debemos de clamar a Dios para que nos guarde. Sigamos la lección. Pastor Francisco, pregunta 2. ¿Qué detalles dio el profeta Jeremías sobre la cautividad de Judá después de la caída de Jerusalén? Y la subpregunta dice, ¿quiénes fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia? bien, ahora en esta pregunta vamos a analizar la siguiente parte. En el tema ahora, como ya vemos, el asedio,
la situación de los líderes, del rey, de aquellos que salieron de la ciudad, pues fueron tomados presos, ¿no? Y luego muertos, que eso vamos a ver en las posteriores preguntas. Pero ahora lo que vamos viendo es lo que queda en Jerusalén. Y ahí en los versículos nos muestra claramente sobre el tema de la casa del rey, la casa de Jehová, los edificios y todo aquello, incluso hasta los muros, que era justamente toda ciudad era fortificada y era protegida por estos muros para que así ser protegidos del enemigo, ¿no? Entonces fueron totalmente quemados con fuego y se está cumpliendo pues la profecía, ¿no? Por causa de la rebelión, por causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios, aquellos lugares que luego se convirtieron en altares de los dioses ajenos, ¿no? Que fue prohibido, entonces ahora fueron destruidos. Entonces esa es la situación que podemos ver. Y en la segunda parte la pregunta, ¿quiénes fueron tomados cautivos? Estaba analizando un poco, Pastor Danilo, sobre el tema de los pobres, ¿no? De los pobres del pueblo, menciona la primera parte, que fueron llevados cautivos, dice Babilonia, que entre eso están incluidos los sacerdotes, los príncipes, en otras palabras, los ricos de la ciudad, y el resto, que son los pobres de la ciudad o los pobres que menciona del país, fueron dejados para que ellos ejerzan trabajos, aparte, o sea, por mandato del rey, hacia el capitán de la guardia, que trabajen como viñadores y labradores. Entonces, Dios tenía un propósito, ¿no? De dejar a un pequeño pueblo, un remanente en aquella ciudad de Jerusalén, porque luego vamos a ver qué iba a ocurrir. Entonces, eso fue lo que ocurrió en el tema de los que fueron llevados a cautivo a Babilonia y los que quedaron en la ciudad. Qué triste es ver lo que le sucedió al pueblo de Israel porque no obedecieron la voz de Dios, no escucharon su voz. Y ahora vemos la desgracia. Pareciera ser que Dios es un Dios injusto, pero como Dios no protegió, Dios le dio tantas advertencias. Profetas tras profetas. El profeta Isaías habló, el profeta Jeremías habló y cómo trataron al profeta. Pero bueno, esa es la historia. La nota, Pastor Francisco, me gustaría que leas la nota. Vamos a ir leyendo algunas notas muy importantes que nos van a servir. Léela, por Muchas gracias. favor. De entre los que todavía quedaban, algunos notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron llevados a Babilonia y allí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Entonces ahí podemos ver los dos grupos, ¿no? O sea, de estos que fueron llevados, los pobres del pueblo, unos fueron condenados como traidores por parte del rey y otros serán llevados cautivos para que vivan en servidumbre ante Nabucodonosor y a sus hijos hasta un tiempo donde ya Dios iba a cumplir a través de la profecía de Jeremías que iban a ser libertados por el reino de los persas y que nuevamente ellos iban a volver a Jerusalén. Amén. Muchas gracias, pastor. Está claro el punto. Pregunta número 3. Tenemos ahora el subtítulo saqueo. ¿Qué es? ¿Qué fueron esos saqueos que pasaron? Dice Pastor Samuel, la pregunta 3. ¿Qué detalles se dan en el libro de Jeremías sobre el saqueo del templo por parte de Babilonia y el robo de los tesoros? A ver, ¿qué sucedió, pastor? Hubo un saqueo impresionante. Al ver ya la nación que estaba completamente desesperada, la gente estaba muriendo en hambre, en necesidad, y tras esto hubo un saqueo por parte de los babilonios. ¿Y en qué consistió este saqueo? Como dicen los versículos, vinieron y quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Las basas, bueno, se llevaron todos los implementos, los cuales estaban allí en la casa de Jehová. La nota dice que con arietes eran unas especies de herramientas hechas de madera o de tronco muy fuertes con las cuales golpeaban las puertas a tal punto de quebrar o de dañar o de poder entrar a fin de hacer el respectivo saqueo. Dice también que se llevaron las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, bueno, en fin, todo lo que estaba dentro del templo. Y en eso consistió
el saqueo. En la nota dice... He aquí que con arietes han cometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada y del hambre y de la pestilencia. Ha pues venido a hacer lo que tú dijiste, y he aquí tú lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y me has dicho tú, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, bien porque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Entonces aquí podemos encontrar, Pastor Danilo, en esta pregunta es el, el saqueo de parte de los babilonios. Se llevaron las cosas más valiosas, las riquezas que tenía el pueblo de Israel en el templo, fueron llevadas a Babilonia. Y eso tiene un símbolo bastante importante para nosotros. Como dice la primera parte del versículo, quebraron las columnas de bronce. Las columnas. Nosotros sabemos de que nuestra iglesia tiene también unas columnas. Y siempre los babilonios, a quien representa hoy el mundo, digamos así, trata en primer lugar de golpear las columnas de nuestra fe, el sábado, el matrimonio, eh, el principio de la reforma pro salud, la mayordomía o el diezmo, son pilares que el mundo no acepta, son columnas que mayormente el mundo las pisotea, las quiebra, y entonces, y luego vienen las demás cosas, los demás principios que también pueden ser atropellados. Entonces, eso, Pastor Danilo. Qué tremendo es, Pastor Samuel, lo que tú mencionas y ese paralelismo que mencionas, la, la parte espiritual. Babilonia viene y quiere destruir también las columnas espirituales de nuestra vida. Y aquí viene el apelo a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, que nos siguen. Estamos por finalizar el 2025. Prácticamente el siguiente sábado sería el último sábado del 2025. Y ahora yo te pregunto a ti, querido hermano y querida hermana, ¿Babilonia ha venido en este año a querer derribar las columnas de tu fe? Como pueblo de Dios, ¿cómo estamos viviendo esos pilares, sosteniéndolos? Porque hay pastores falsos, profetas falsos que quieren derribar esas columnas de la fe. Y pastor, tú lo leíste, Pastor Francisco, ¿qué le pasó a los profetas falsos y a los sacerdotes en Babilonia? Traidores, dice, ¿qué les hizo el rey? Fueron asesinados. Aquellos que en este tiempo están saqueando la iglesia, quebrando los principios, botando los pilares, van a ser también destruidos por la misma Babilonia. Se unirán a Babilonia y recibirán juntamente con Babilonia sus plagas. Dios nos ayude para que nosotros no destruyamos las columnas y podamos seguir adelante. Ahora, en ese saqueo, aquí hay algunas preguntas inquietantes y gracias a Dios que aparece en esta pregunta número 4. Nos han escrito al departamento ministerial. Muchos hermanos también se preguntan, pero en todo el saqueo que hizo Nabucodonosor a través de su gran general Nabuzaradán, porque ahí, Pastor Samuel, tú mencionaste que destruyeron las columnas de bronce, se llevaron el mar de vidrio que tenían, se llevaron los 12 bueyes de oro que tenían, se llevaron los tazones, se llevaron las copas, se llevaron los utensilios sagrados del templo. Eso es lo que quiere hacer Babilonia, llevarse tus principios, que los principios de la iglesia sean botados, arruinados. Pero hay algo muy interesante, lo que representa el trono de Dios. ¿Qué pasó con el arca del pacto? Porque ahí no dice que ellos lo llevaron. ¿Dónde está el arca? Y aquí viene la pregunta número 4. La pregunta número 4 que le corresponde al pastor Francisco. ¿Qué sucedió con el arca del pacto cuando el templo fue saqueado por los ejércitos babilónicos? ¿Qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? Pastor, por favor, respóndame la primera pregunta. ¿Qué pasó con el arca? Ujú. Bueno, aquí justamente estaba recordando un poco la historia, lo que menciona el libro Patriarcas y Profetas, y también aquí lo menciona Profetas y Reyes, lo que ocurrió con el arca, ¿no?
Dios siempre lo que Él ha creado, lo que con su propia mano ha esculpido, lo ha protegido. Podemos recordar un poco el tema del Edén, ¿no? El Edén fue protegido por Dios y fue llevado al cielo. Bien. Ahora, en el tema del arca, la pregunta ¿qué sucedió con el arca? Pues podemos ver lo que dice también el versículo y mayormente la nota nos habla de que Dios siempre en todos los tiempos ha tenido un pueblo especial, un pueblo piadoso, hombres justos, un ministerio que siempre ha estado manteniendo resguardado su santa ley y entonces fue escondida para que no caiga en manos de paganos, en manos de hombres que tanto sabían, ¿no? Como siempre se ha mencionado que la gloria de Israel era el arca. Y por esa razón, cuando los filisteos tomaron el arca, pues fue un asombro para el sumo sacerdote Elí y que cayó desmayado y murió, ¿no? Entonces, asimismo, el pueblo sintió un desánimo y ahora la nota nos menciona de que por causa de sus pecados fue oculta esta arca, que hasta la fecha no se sabe dónde está y que no y está en la misma condición como fue escondida. Entonces, esa primera parte podemos responder y Dios siempre ha protegido lo que él ha escrito, ¿no? ¿Y qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? Podemos mencionar respecto a la misma nota en donde nos habla el versículo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, al igual que Dios manifestó ese tiempo donde mostró el pecado del pueblo a través de ese rollo para que ese mensaje de misericordia, Sedequías, se arrepienta y no suceda esto, Dios también tiene un mensaje para su iglesia y para también para este mundo que estas leyes, el pacto de Dios, su santa ley, que está dentro del arca, será presentada para el mundo. Y hoy podemos decir que la iglesia está dando a conocer este mensaje por el triple mensaje angélico, ¿no? Que está mostrando que la ley de Dios sigue en vigencia. Pero Dios refuerza en el poquito tiempo de gracia, no sabemos qué tiempo puede ser ahí o al final, donde ahora podemos encontrar que el arca del pacto, la santa ley de Dios, será presentada para todo el mundo. Y vean que el cuarto mandamiento brilla más que los nueve y vean la importancia de la eternidad de santa ley y eso derrumbará todas aquellas organizaciones que han estado siempre defendiendo, ¿no? Que no, que está abolido, que ya la ley de Dios está, ya no existe, que ya estamos bajo la gracia, entonces todo eso, pero aún así el mundo puede llegar a endurecer más su corazón y no aceptar, pero bueno, el Señor trabaja y está obrando por misericordia para que el triple mensaje angélico tenga ese poder cumpliéndose el derramamiento del Espíritu Santo con su iglesia en este tiempo de más que todo cuando se van a dar las leyes dominicales, pequeñas leyes dominicales donde se va a presentar también los mandamientos de Dios. Amén. Qué interesante, pastor. Entonces, entender que Dios siempre cuida lo más sagrado. Dios quería cuidar al pueblo de Israel como su especial tesoro, pero ellos no quisieron obedecer la voz del Señor. ¿Qué hizo Dios? Quitó su protección y les quita lo más sagrado, les quita el tesoro, les quita su presencia. Qué triste es perder la presencia de Dios. Me gustaría leer la nota con ustedes porque la nota dice mayores explicaciones. Tú hiciste un resumen, Pastor Francisco, de las notas, pero queremos leer las notas. Yo las voy a leer desde el principio. Dice, y dio Cristo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nada escrito sobre esas tablas podía ser raído. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Ustedes saben, queridos hermanos, que en la arqueología, hoy todos los antropólogos, los arqueólogos se interesan en civilizaciones antiguas, se interesan en la historia de las grandes civilizaciones que han dejado historia en nuestra humanidad. Pero
el tesoro más ansiado de los arqueólogos y de las potencias mundiales es encontrar el arca del pacto. Encontrar el arca del pacto, porque según ellos, el arca tiene poderes sobrenaturales. Y nosotros recordaremos lo que hizo el arca. ¿Recuerdan ustedes en el cruce del Jordán? Hemos tenido una lección muy hermosa del cruce del Jordán en la semana de oración. Ese misterio de la presencia de Dios en el arca, que los sacerdotes llevaban el arca y solo tocaron sus pies el río Jordán y el agua se detuvo. Cuando los filisteos llevaron el arca del pacto ante su dios Dagón, ¿qué le pasó al dios Dagón? Quedó decapitado sin cabeza. Ahí estaba la presencia de Dios. Aun cuando Usa quería ayudar a Dios y tocar el arca, esto quiere decir, hay de aquellos que no respetan la organización. Usa quiso ayudar a Dios y ahí mismo murió, hermanos. Es tan delicado jugar con la presencia de Dios, y la nota a mí me deja mucha nostalgia por el pueblo de Israel, y puede repetirse la historia individualmente con nosotros, hermanos. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Que cuando, de acuerdo a esta lectura que aparece en este manuscrito, dice, Dios hará que el arca del pacto, los arqueólogos, yo no sé quién la va a encontrar, pero el arca del pacto van a encontrarla. ¿Dónde está escondida? Ya vamos a ver lo que dice la historia sagrada de los testimonios. El arca va a aparecer cuando el día de reposo idolátrico esté siendo más, tal vez, como una ley universal donde se esté exigiendo la observancia. Dios hará aparecer su ley, porque dice la última parte de la nota. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Lo que tú decías de esas manos piadosas que cuidaron el arca, dice la parte media de la nota. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Y así lo hicieron, con lamentos y pesadumbre. Qué triste, hermanos, esto. El remanente, ellos son el remanente. Yo no sé si dentro de ellos están, ahí me imagino, pastores, que deben de estar sacerdotes, levitas fieles, como dice el testimonio para los ministros. Dice que hay un pueblo que lleva el arca de Dios, sí, el remanente, los fieles. Pastores no santificados querrán tomar nuestros púlpitos y presentarán de nuestros púlpitos la infernal tea satánica, pero Dios no lo va a permitir, como le pasó a Sedequías, como le pasó al sacerdote que golpeó a Jeremías, que murieron degollados por ser traicioneros, traidores a la verdad presente. Pero dice aquí, estos fieles, con lamentos y pesadumbres, escondieron el arca en una cueva. ¿Dónde estará esa cueva, hermanos? ¿Cuál será la cueva donde está el arca? Y vean, repito, con lamentos y pesadumbres escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Qué triste, hermanos. Ya no más la presencia de Dios con el pueblo. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Ángeles poderosos resguardan el arca. Está invisible a la vista de los seres humanos. Pero cuando más sea el oprobio de la Babilonia que venga a oprimir al pueblo de Dios para el tiempo del fin, con leyes, con penas de muerte y encarcelamiento, el arca del pacto se va a redescubrir. Y vean lo que dice aquí, la otra parte. En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Creo que este será el último mensaje de advertencia que Dios dará a los fieles que están en Babilonia. Y se oirá la voz del potente ángel de Apocalipsis 18 que dirá: salid de ella, pueblo mío.
Y los fieles que van a presenciar esto, hermanos, que están en Babilonia, vendrán. Y los que estamos dentro, si hoy somos saqueados y derribamos las columnas sagradas de la iglesia, el mensaje sagrado de los 37 principios de fe, como dice la triste historia, para no serles ya de vuelta. Por eso dice la Biblia, el testigo fiel, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Creo que la nota está clara, pastores. No sé si tienen algún comentario. Pastor Samuel, no sé si tú tienes algún comentario, Pastor Francisco, porque creo que está bien claro el tema. Y Pastor Danilo, es bastante, digamos, preocupante también alguna enseñanza para hoy nosotros. Como dice aquí una parte que me llamó la atención de la nota, por causa de sus pecados. Y allí está la consecuencia. ¿A dónde puede llevar el pecado? A unas terribles retribución que Dios pueda dar contra su pueblo, contra quienes toman el camino de la desobediencia y no seguir los consejos divinos. Entonces, esas son las consecuencias del pecado, pastor. Pastor. Así es correcto, pastor. Bueno, que Dios nos ayude. Espero que esta lección sea, que nos pueda hablar esta pregunta 4 a nuestra conciencia. Examinaos a vosotros mismos cómo estáis en la fe. Qué triste cuando el arca se va de nosotros. El arca es un símbolo del trono de Dios, de la presencia de Dios con nosotros. Y Dios quiere que su ley esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el trasplante que Dios quiere hacer es que el arca esté con nosotros. Ahí está la presencia de Dios. Grave pérdida de vidas. Pregunta 5, Pastor Samuel. ¿Qué aterradora descripción se da en el libro de Jeremías sobre la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor? Bueno, acá en esta pregunta, Pastor Danilo, encontramos una muerte atroz, sanguinaria, sin compasión, como dice la misma pregunta, qué aterradora, una muerte aterradora, porque vino este capitán de la guardia de Babilonia y tomaron al rey, a los príncipes, tomaron a los sacerdotes, a los guardias, a los consejeros, tomaron al secretario como a 60 hombres también de la ciudad y los llevaron a Babilonia al rey y dice que el rey los mató, los hirió y los mató. Y así fue esta muerte aterradora que narra esta pregunta 5. Como se dijo hace un momento, el resultado del pecado de la desobediencia, ¿a dónde puede llevar el pastor Danilo? A la muerte, como dice el apóstol Pablo, mas la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios había estado dando oportunidades, había estado Dios llamando a la conciencia, al corazón, a volverse a Él, a mostrarles un mejor camino, pero lamentablemente, como decíamos al principio, tanto el rey, tanto sus consejeros, la misma nación, se había rebelado contra Dios, contra el mensaje que había enviado, y ahora aquí están las consecuencias, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pastor Danilo. Qué triste, Pastor Samuel, ver que hubieron pérdidas de miles de almas. También espiritualmente muchos pueden estar muriendo hoy por el asedio de Babilonia, porque la Babilonia espiritual, antes de que venga el asedio literal, porque recordemos que así como fue saqueado el templo de Jerusalén, también cuando venga la ley dominical, vamos a perder nuestras propiedades, vamos a perder todo lo que tenemos. Los templos van a ser decomisados, todo va a ser destruido, pero el tesoro, el arca que va a ser escondida, va a estar en tu mente, va a estar en tu corazón. Y el asedio de Babilonia no te va a dañar, no te va a tocar, porque vamos a ser fieles. Y en su momento Dios nos va a guardar, nos va a rescatar y va a redescubrir que somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Así que hoy Satanás trata la manera también de derribar esas columnas, esas murallas, para que existan también pérdidas de vidas humanas. Hoy estamos llegando, apreciados pastores, al fin casi, pocos días de finalizar el 2025. Mi pregunta es,
La presencia de Dios todavía está con nosotros. ¿Ha venido individualmente la presencia de Dios durante estos años, estos meses? ¿Está contigo la presencia de Dios? Tú, mi hermano querido, mi hermana que nos sigues, querida familia del Señor, querida iglesia del Señor, asociaciones y uniones, ¿Dios está dirigiéndonos o ustedes están despreciando el arca del Señor, la presencia de Dios? Recuerdan que en una de los pedidos de Moisés a Dios fue, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos mandes a ese lugar. Y yo creo que este es el apelo, queridos pastores, para que al comenzar un nuevo año podamos decir, Señor, que tu presencia vaya con nosotros en este año. No queremos ir sin tu presencia. Restauración, Pastor Francisco Ramírez. ¿Qué promesa de restauración hizo Dios a Judá a través del profeta Jeremías? Ahora viene la promesa de restauración. Bien, entonces en la pregunta número 6 vamos ahora a ver que no todo es fin, o sea, no todo es como una historia donde ya llega a su etapa final, ¿no? Dios siempre ha prometido restaurar a su pueblo. Dios nunca ha dejado que el remanente perezca. Y la esperanza del pueblo de Dios es que Judá nuevamente vuelva a ser restaurada, reconstruida y manifestarse especialmente tiempo después en el templo, ¿no? En el segundo templo que iba ya a ser edificado para presentarse o estar la presencia del deseado de toda la gente, ¿no? Entonces Amén. no podía dejarse a un lado el tema de Jerusalén que ya queda totalmente destruido y que a la fecha ya no exista, ¿no? Bueno, eso ya podemos ver más adelante en otra profecía. Entonces, pero aquí podemos ver, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, de que el Señor promete restaurar, promete sanar luego de que pase la herida, luego de que pase la situación, como dice un versículo donde nos menciona el Señor, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hicieron heredar vuestros padres. Dios lo que prometió a su pueblo, lo que prometió a los patriarcas, no podía ser dejado a un lado y tenía que prevalecer hasta que venga Jesús, el deseado de toda la gente. Entonces esa promesa la hizo y podemos ver un poco más el tema de Jeremías, cuando se menciona la profecía de qué tiempo iba a ser, ellos nuevamente salían de Babilonia porque el pueblo de Dios nunca podía estar dentro de Babilonia. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Entonces Dios ha prometido nuevamente a su iglesia en este tiempo también salir de Babilonia, salir de las costumbres. Aunque podamos también salir del mundo, tenemos que salir totalmente del corazón, porque hay costumbres que queremos nuevamente volver a Babilonia y eso Dios nunca lo ha permitido, porque Dios quiere primero restaurar nuestra vida, nuestro corazón, para luego heredar la tierra que será dado a los justos. Muchas gracias, pastor. Aquí quiero enviar un mensaje para aquellos que piensan que Israel literal será restaurado para el tiempo del fin y que va a reunir Dios a todas las tribus que están dispersas por todo el mundo y Dios hará de Israel una profecía para el tiempo del fin. No se está refiriendo del Israel literal, se está refiriendo del Israel espiritual, porque desde el año 34 de la era cristiana, recuerden que en los días de Daniel se dio una profecía, la profecía de las 70 semanas que estaban destinadas para la nación judía. Todavía se extiende la misericordia después del cautiverio babilónico y luego después de que tuvieron que dar tributo a los medos y los persas, a los griegos y a los romanos, se da la profecía de las 70 semanas, donde Dios quería restaurar espiritualmente el mensaje, pero no pudo hacer. A los suyos vino y más los suyos lo rechazaron. Y en el año 34 de la era cristiana ellos sellaron su tiempo de gracia.
y la salvación viene para todos los gentiles. Hoy nosotros somos judíos espirituales y va a restaurarse la nueva Jerusalén literal, pero no la que está aquí, sino la que Dios tiene en el cielo. Recuerden que viene la nueva Jerusalén y Cristo viene. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, en la nueva Jerusalén, hermanos, una ciudad perfecta. Si ustedes leen en el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí aparecen las medidas de la nueva Jerusalén. Ahí aparece la ciudad de Dios. Es una ciudad literal, pero una ciudad construida en el cielo y que vendrá a esta tierra. Y aquí en esta tierra será la capital del universo. Qué lindo, hermanos, ese mensaje. Es un mensaje tan lindo de poder estudiar. Así que hay una promesa de restauración. Y esa promesa, tú y yo estamos invitados a ser candidatos para estar en esa tierra nueva. Jesús nos dice hoy en estos tiempos difíciles, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Cristo está preparando un lugar para ti y para mí. Si tan solo comprendemos que necesitamos hoy alcanzar por la gracia de Dios su justicia imputada y su justicia impartida para poder ser candidatos de entrar en el cielo. Última pregunta, compañeros pastores. Pastor Samuel, ¿cómo dijo Dios que Judá sería restaurada y cuáles eran las condiciones para tal restauración? Como Judá, según esta pregunta, está siendo comparada como una esposa infiel que abandona a su compañero porque así había prevaricado contra Dios. eh, Dios restauraría a Judá. Pero como dice el versículo, os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Pastor Danilo, esto es bastante como preocupante porque podemos llegar a decir, bueno, ¿y qué tan poquitos van a ser los restaurados, los salvos? Uno de cada ciudad y dos de cada familia. Bueno, en término figurado quiere o menciona de que será un remanente, un pequeño pueblo que al fin será salvo. Claro, qué bonito sería, ¿no? Que toda una familia, y eso es lo que más se anhela, que las familias completas puedan salvarse. Padres, hijos, familia, toda encontrarse en el cielo aunque, aunque haya sido aunque hayan estado en desobediencia, aunque hayan hecho cuantas cosas, como dice Isaías, no importa la clase de pecados, rojos, negros, el Señor los puede perdonar, pero será un remanente, serán unos cuantos, unos pocos los salvos. Y como dice la siguiente parte, ¿cuáles eran las condiciones para tal restauración? Pues la primera parte del versículo, la primera palabra menciona convertíos hijos rebeldes. Claro, ¿cuánto tiempo de rebeldía había llevado el pueblo? Y también nosotros podemos decir cuánto tiempo de rebeldía ya llevamos contra el Señor y aún no nos hemos convertido. Aún seguimos en nuestros caminos equivocados, en nuestros caminos propios, en nuestros caminos humanos. Sin embargo, el llamado en esta última pregunta, Pastor Danilo, es a la conversión. No importa la rebeldía en la que hayamos estado, el Señor nos puede perdonar, nos llama a la conversión, a volvernos. ¿Qué es la conversión? No es otra cosa que volverse al Señor, que buscarle a Él de todo corazón, de reconocer, de humillarnos, como dice la nota, de humillarnos e ir por el camino de la obediencia. Entonces, estas eran las condiciones para la restauración y son las mismas condiciones para nuestra restauración espiritual, nuestra restauración de nuestra vida cristiana. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Como tú lo mencionaste, apreciado pastor, uno de cada ciudad, dos de cada familia, símbolo de los 144,000. ¿Por qué todavía Cristo no ha venido? Porque no se ha completado el número de los 144,000. El sellamiento comenzó en el año de 1844. Hay dos grupos de salvos. La gran multitud, aquellos que no tienen la luz del sábado, aquellos que no tienen la luz del triple mensaje angélico.
Usted hermano, usted hermana, usted querido amigo que visita la iglesia y que tal vez piense que se va a salvar en la gran multitud, yo le digo, a la luz de la Biblia, a la luz de los registros inspirados, al que más se le dio, más se le demandará. Y Dios va a pasar por alto los tiempos de la ignorancia de aquellos que no conocen la luz que hoy nosotros conocemos. Mejor les hubiera sido a los tales no haber conocido. Hay dos grupos de salvo para el tiempo del fin. Escrito está, los 144,000. Ellos reciben el sello de Dios. Cuando se complete el último de los sellados, se cierra la gracia y no hay salvación para nadie. Y comienza las plagas venideras. Y solamente van a ser protegidos los pobres, que son un símbolo de los 144,000. Y hay muchos que están muriendo hoy en la ignorancia. Dios tiene misericordia de ellos. Y Dios les va a dar la oportunidad de salvación. Así que somos invitados a formar parte del pueblo de Dios para el tiempo del fin, porque viene la toma final de Jerusalén, donde la Babilonia literal viene, la Babilonia espiritual viene, la Babilonia literal, la Babilonia romana, la Babilonia de Norteamérica se unirán. Esa es la gran Babilonia para el tiempo del fin. Y la gran Babilonia viene para perseguir al pueblo de Dios. La gran Babilonia quiere que destruyamos las columnas de la fe. Pero muy pronto Dios también protegerá a su pueblo. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que la paz del cielo quede con todos. Es mi mejor deseo en oración. Pastor Francisco, muchas gracias. Pastor Samuel, muchas gracias por el tiempo y por estar con nosotros en esta oportunidad del estudio de la lección de escuela sabática. Pastor Samuel, te voy a agradecer que tú tengas la oración final, por favor. Oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, su nombre sea alabado y glorificado por la eternidad. Le damos gracias por darnos esta enseñanza a través de la lección de escuela sabática, por mostrarnos la historia y como dijo el apóstol Pablo, todas estas cosas son escritas para nuestra enseñanza, quienes vivimos en los tiempos finales. Ayúdanos, Señor, a que podamos mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro camino y que podamos convertirnos a ti, volvernos a ti, a fin de que podamos al fin ser restaurados, ser parte de ese grupo de salvos que tú has prometido salvar. Oramos, Señor, porque bendigas al pastor Danilo, quien dirige este estudio, este plan de escuela sabática, y oramos también por todos quienes escuchan. Danos tu Espíritu Santo, guíanos, por favor, perdona nuestros pecados, lávanos en la sangre de Jesucristo, límpianos de toda maldad, y oramos, Señor, porque tu gracia sea suficiente en cada uno de tus hijos en todo el mundo. Oramos también porque bendigas este proyecto y que la luz del Evangelio pueda llegar a muchas almas a través de este estudio, porque le pedimos sin méritos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, apreciados pastores, por su tiempo. Que la paz de Dios quede con ustedes. Muchos saludos a mis hermanos en esas actividades que tienen y que la gracia y la paz del cielo sea con ustedes. Quiero despedirme de ustedes y de todos nuestros hermanos que nos siguen. Suscríbanse al canal, compartan la lección de escuela sabática y que sea una bendición para muchas familias. Queremos agradecer a Dios en primer lugar por el privilegio, la vida que nos da de poder tener estos estudios, al departamento de multimedia que nos apoya para que este mensaje llegue a tiempo y que podamos tener este mensaje en el momento indicado para que pueda servir de enseñanza y aprendizaje para nuestros hermanos que nos siguen. Que la gracia y la paz del cielo quede con todos, es mi mejor deseo en oración. Y un feliz sábado. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado con la bendición del Señor. Dios les guarde. Pastor Danilo, muchas gracias, Señor le bendiga.